Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un libro hecho por un lanzaroteño, en este caso lo voy a desvelar ya, por Mario Ferrer, historiador, la fotografía en Lanzarote, 1850-1950. Es un estudio bien profundo, que se puede decir, de este historiador que, bueno, aborda un periodo, también ahora nos va a explicar por qué ese periodo, en el que, lógicamente, una publicación muy ilustrada, con una calidad tremenda, y en el que se puede adentrar no solo en la propia imagen, sino también en la historia de Lanzarote. Sin más dilación pasamos a hablar con Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes y enseñarles este bebé que acaba de llegar a casa. Hay otros bebés preparados, Sí, ¿no? sí, hay otro. Tienes el móvil abierto, ¿no? Tengo el móvil abierto por si acaso. En cualquier momento esta entrevista puede finalizar, lo digo porque Mario está a punto de ser padre. Por doble ocasión. Mario, coméntanos un poco, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta la fotografía en Lanzarote? Pues bueno, este es un libro que parte de casi 15 años que llevo trabajando sobre este terreno, sobre la fotografía histórica en Lanzarote. Y no es tanto otros libros a veces más académicos, más eruditos que he realizado, otros textos, sino yo creo un libro bastante divulgativo, que tiene unos textos que acompañan un poco el recorrido histórico desde 1850 hasta 1950, pero sobre todo una selección de fotografías por criterios fotográficos, por autores, por épocas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? Unas 142, si no me equivoco, porque algunas se coló al final, 142. Y de hecho una de las cosas más complicadas ha sido quitar muchas fotos que estaban preseleccionadas, dejarlas fuera porque tenían un valor especial, pero no podíamos porque ya el libro se nos iba mucho de tamaño, de precio. Pero ahí yo creo que verdaderas joyas, además muchas de ellas inéditas, fotografías que vienen de archivos internacionales, hay fotografías de archivos de Alemania, de Francia, fotografías de migrantes canarios, de lanzaroteños en Cuba, en Uruguay, en Argentina. Entonces una selección que yo creo que ilustra bastante bien las claves esenciales de este siglo, este primer siglo de la fotografía en la isla, y de los autores, que también yo quería un poco rescatar a esos autores, muchos de ellos olvidados, que cuya obra ahora es esencial para entender y que además tienen un valor para cualquier historiador fantástico, porque te ayuda a explicar paisajes, personas, viviendas y modos de vida Hábitos, claro. tremendos que, claro, con otros textos, yo he trabajado con otras fuentes históricas, prensa, con archivos oficiales, y con la fotografía es bastante diferente, porque ves la reacción del público, la gente se llega a emocionar, algo que claro, con un texto oficial cuesta mucho, emocionar hasta llegar a las lágrimas. He visto mucha gente con fotografías antiguas que realmente impresionan. Yo lo que quiero es que, aparte de esa emoción, la gente pues haga un análisis un poco más sosegado, más reflexivo de la fotografía como elemento patrimonial, como el valor artístico, pero también histórico, social. La verdad que tiene muchas facetas la fotografía y lo que trata este libro es de enriquecer todo ese legado, ¿no? Claro. Entiendo que la fecha, vamos a hablar por qué 1850-1950, porque también a lo mejor antes había poco y después mucho o algo así, ¿o? Bueno, la fotografía como tal empieza un poco en 1839 en Francia y bueno, hay varios prototipos antes, después, una serie de pasos y llega a Canarias pronto, pasa por Tenerife justo a los pocos meses porque de camino a América, porque bueno, fue una novedad tecnológica y científica y Claro. se transmite por todo el mundo rápidamente también porque había un elemento económico para vender la nueva innovación, ¿no? Pero se establece poco a poco en esas primeras décadas en Gran Canaria y en Tenerife. Sin embargo, Lanzarote pues, tenía una realidad económica mucho más dura, mucho más precaria, con lo cual la fotografía se instala bastante más tarde. Es en el año 60, cuando 61, cuando tenemos ya noticias por anuncios en prensa de un fotógrafo local instalado en Arrecife. Pero sí es verdad que hay un sector social, esa pequeña burguesía de Arrecife que viaja, que es un poco más ilustrada, que tiene más recursos, que ya empieza a viajar a otras islas, a otras zonas de Canarias, a otras zonas de la península, y me aparecen muchos retratos que yo creo que algunos pueden ser de esa primera década, del año 50 al año 60. Y a partir de ahí, en el siglo XIX, la fotografía, por las dificultades económicas de la isla, cuesta mucho que se instale, porque no hay un sector poblacional amplio que pague algo bastante caro y lujoso como era la fotografía en el siglo XIX. Pero sí hay un sector social, esa burguesía, esa gente un poco más pudiente, sobre todo instalada en Arrecife, muchas veces ligada al comercio, profesionales liberales, abogados, gente con ciertos recursos, que sacan fotografías y hay muchas en estas colecciones del siglo XIX, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas, en Gran Canaria, y al mismo tiempo empiezan a pasar por la isla viajeros como Olivia Stone, científicos y tal. Toda esa fotografía al principio muy precaria se va instalando con más fuerza,
a principios del siglo XX. De hecho, aparecen algunos fotógrafos. Hay un Martinón, por ejemplo, que me gustaría contarte. Y se instala ya en el siglo XX como algo más habitual, y tenemos muchas más colecciones, ¿no? Tanto que yo paro en el año 1950, porque justo ahí empieza otra generación muy potente de autores locales, con Gabriel Fernández, Manuel Reguera, Daniel Martinón, que ya es otro momento histórico. Además el turismo empieza ya a asomarse y tiene un impacto fotográfico muy importante, y ya es otro capítulo que yo creo que merecía un estudio diferenciado, de esos primeros pioneros que tenemos hasta el año 50. Año 50 empieza otra historia diferente con la fotografía local, que yo espero que en el futuro, porque también la idea de este libro es que crea una colección, no solo en Lanzarote, sino en Canarias. De hecho, ya hay gente en Gran Canaria trabajando sobre también este tipo de libros, porque vamos a hacer una colección desde ediciones remotas que lo que quiere un poco es poner en valor la fotografía histórica en Canarias y también sentar las bases para que el público la entienda, ¿no? Claro. Antes decía, bueno, vamos a hablar de esa saga, porque me decías que Martinón fotógrafos ha habido varios y eran importantes. Me imagino que ahí, ¿cuál es ya has dicho algo, pero ¿cuál es la inquietud para poder crear? ¿Es negocio? En ¿Es parte, ocio? sí, en parte es negocio porque la fotografía tiene un impacto social enorme en todo el mundo. Y en Europa también, lo que pasa es que nosotros estamos muy al margen del margen y nos llega más tarde por la precariedad simplemente económica. Una isla que todavía está básicamente pendiente de las lluvias y del agua. Entonces, solo una pequeña parte de la población podía permitirse esa novedad tecnológica que arranca pasiones en Europa por todos lados, que cada vez se va haciendo más popular, pero claro que es cara. La fotografía lleva un proceso técnico complejo, la reproducción en papel también es difícil, y entonces al principio un sitio tan marginal como Lanzarote cuesta un poco, ¿no? Pero hay aficionados porque, claro, es una nueva forma de comunicación, una nueva forma artística, de dejar un legado, también de influir en la memoria, que tiene importancia. Por ejemplo, estos primeros fotógrafos, entre ellos pues Daniel Martinón, su primo Emilio Cabrera Martinón, uno de los negocios que tiene, y también por ejemplo Jacinto Alonso, otro fotógrafo local de mediados de final del siglo XIX, principios del XX, por lo que te decía ahora del recuerdo, la memoria, una de las variantes que encontramos en las colecciones más interesantes son las fotografías de intercambio entre los emigrantes. Es decir, la gente que estaba en Argentina, en Cuba, en Uruguay, que son las ciudades importantes, que tiene más o menos le va bien, pues manda muchas fotografías aquí. Y los fotógrafos de aquí, los pocos, uno de sus pequeños nichos de mercado es las familias, amor, no muy pudientes, pero que quieren mandar un recuerdo a sus familiares que están al otro lado de la orilla. La fotografía, claro, es el elemento esencial. Previamente eran los pintores y los retratos, pero eso, claro, eso ya era muchísimo más caro todavía, ¿no? Entonces la fotografía se populariza poco a poco porque se hace más barata y empieza a llegar con más fuerza a la isla. Pero lo que sucede es que no hay suficiente población y encargos para que determinada persona se dedique a la fotografía. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos fotos de Emilio Cabrera Martinón. Ahora vamos a ver algunas. Que es un comerciante importante y él se dedica de forma paralela un poco a la fotografía. Jacinto Alonso, también fotógrafo espléndido, aparece en los censos como propietario porque tiene tierras en Tinajo. Aparece, de hecho, él también era amigo de Molino Rosa, un hombre habilidoso que sabía de sangrados, así una especie de practicante de la época, y también la fotografía. La fotografía es una profesión paralela a sus otras ocupaciones, ¿no? Hasta que llega Achilles Hayes, que es un fotógrafo de origen francés, que se instala en la isla por una serie de motivos y que ya tiene el primer estudio, pero claro, eso no es hasta los años, casi los años 20 del siglo XX, cuando en Tenerife o en Gran Canaria, desde 80 años antes ya tienen estudios más o menos afincados. La causa principal es que no hay un contexto económico, social, que permita desarrollar mucho la fotografía. Sin embargo, hemos aficionados que van sacando fotografías de forma paralela, y luego también sí hay mucha fotografía de autores de Gran Canaria, de Tenerife o de Europa, sobre todo, de España, que pasan por la isla para sacar fotos, en sus libros, en postales que empiezan a aparecer en el siglo XIX, y que también es un legado muy interesante. De hecho, algunas, pues esas imágenes que hemos encontrado en Madrid, en otras bibliotecas o archivos nacionales, vienen de esos fotógrafos, que fotografías que no se habían visto en la isla que se sacaron en el siglo XIX, por ejemplo. Vale, pues venga, vamos a empezar a ver fotos porque muchas de las cosas las podrás ilustrar, también al telespectador va a ser un poco mucho más entretenido también. ¿Cuál es esta foto? ¿Año? ¿Lo que comenta? ¿Lo que ves? ¿Dónde es? Mira, esta foto nos puede servir para varias cosas, entre otras cosas, para ejemplificar cómo la fotografía también tiene un valor histórico, ya empieza a sacarse por hechos significativos. Este es el paso de un cañonero, se llama Eulalia, un cañonero que estuvo en la guerra de Cuba
y que además aquí parece fondeado por una imagen como muy llamativa, enfrente justo de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, sí, el Parque Ramírez Cerdá actual, ¿no? Sí, el kiosco. Exactamente. ¿Qué sucede a veces con esta fotografía? Es difícil de datar. No sabemos exactamente porque yo no he encontrado registros, ni en prensa, ni en otros escritos. De hecho, Agustín de la O, que esta foto pertenece al fondo de Agustín de la O, está en varias colecciones, yo lo he visto en varias colecciones, pero esta es una de las que mejor está, a pesar de que está rota. También, la fotografía también nos sirve, estas imágenes, para hablar de cómo la materialidad de la imagen ha cambiado, de la fotografía. Ahora todo es digital, pero en su momento hay placas de vidrio de los primeros fotógrafos, los de daguerrotipos que eran casi con elementos metálicos, y en este caso pues hay muchas fotos rotas, y nosotros como historiador, pues claro, yo pongo la fotografía tal cual me llega, ¿no? Pero Sí, aquí Instagram va a tener complicado hacer un filtro de nostalgia de este. Exactamente. Súper nostalgia. Ya viene el filtro dado por la propia materia, por el propio Claro. papel, ¿no? Entonces una fotografía, y yo aquí sí también quiero agradecer a la cantidad de colecciones privadas e institucionales. En este caso el Ayuntamiento de Arrecife, que me dejó esta fotografía, que yo creo que no es tan conocida, aunque está en varias colecciones importantes de la isla, ¿no? Vale, bueno, pues seguimos avanzando también en fotos. Vemos ahora, comenta, esta parece que está más antigua. Bueno, Sí. aunque la villa es la villa, ¿no? Esta fotografía es de finales del siglo XIX, lo podemos datar, bueno, el Museo Canario, esta pertenece al Cabildo Gran Canaria, pero el Museo Canario también la tiene, y creen que ellos citan a Luis Ojeda Pérez, que era un fotógrafo muy importante de Gran Canaria, que viene a la isla. Ya desde el siglo XIX empiezan a aparecer fotógrafos que están deambulando por Gran Canaria, por Tenerife, por toda Canarias, son todos afincados en Tenerife y en Gran Canaria, donde tienen más mercado, pero a veces hacen viajes a otras islas para sacar fotografías. Y de hecho, este Luis Ojeda Pérez es un fotógrafo muy bueno en Gran Canaria que viaja y hace una serie de postales. Si es Luis Ojeda Pérez, porque no estamos del todo seguros. Y lo llamativo es que, por ejemplo, la torre de la iglesia es diferente, porque Es diferente. tenemos imágenes también de un incendio muy potente en 1909, que la destruyó, y aparecen imágenes también. Y si se fijan, tampoco aparece la Plaza de los Leones, la famosa Plaza de los Leones todavía no está construida. Creemos que es aproximadamente 1895. Es el Palacio Espínola, ¿no? Sí, Palacio Espínola, el convento se ve más Sí, atrás sí. y tal. Y es una fotografía muy buena. Y yo creo que también de ahí salió otra foto que solo nos ha llegado reproducciones bastante malas. Y es una pena porque es la Gran Mareta de Teguise, que es un elemento patrimonial fantástico que desapareció y del que no tenemos muchas imágenes. Vale. Seguimos avanzando. A ver qué tenemos por aquí. Comenta. Esta es una fotografía deliciosa, yo creo que es muy llamativa, de unos carnavales, en este caso la familia Matallana. Que Siempre le gustaron los carnavales, ¿eh? Sí, hay una herencia importante ahí. Sí. Aquí, creemos que es de Achilles Hayes, no estoy seguro del todo. Y Achilles Hayes es un fotógrafo francés, como muchos fotógrafos europeos de las casas europeas, lo que hacen, pues aparte de estar en Europa, muchos iban a las colonias, es decir, a África, América, a llevar los nuevos inventos. Él también sabía proyectar, era camarógrafo y sabía cómo manejar el cine. Y pasa por Canarias una temporada, luego se va a Perú, a Sudamérica, saca muy buenas fotos, pero luego regresa a Europa en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, y se queda en Lanzarote, porque precisamente pues, está Europa en llamas, ¿no? Y ahí conoce a María Lasso, la hermana de Pancho Lasso, se enamora, se casa y se queda, y forma el primer estudio fotográfico de la isla. Entonces ves un fotógrafo muy bien formado, una calidad técnica espectacular. Ahí da un salto también Lanzarote. Exactamente, se queda el primer estudio, un estudio bien preparado, con buenas cámaras, con un autor que tiene una técnica muy buena. No sé si tendremos por aquí una de sus postales también. Y esos dos son una galería de estudio, entonces la gente de toda la isla ya tiene a dónde ir a sacarse esa fotografía, es un buen estudio, ¿no? Pero también tienen algunas fotos exteriores, entre ellas esta, que es llamativa porque, claro, esa delicadeza de un carnaval, y es de los años 20, si no me equivoco. A veces es muy difícil fechar las imágenes. En este caso, Alfredo Matallana, que era el propietario, bueno, a mí me lo ha dejado su hijo. Alfredo era un hombre muy impuesto en temas de genealogía y de historia, y tenía detrás, que es un lujo, pues fechado la imagen. Eso para un historiador es como, Dios. Claro, es que hay fotografías, la Sí, mayoría, 90% de las que salen en este libro, que claro, tienes que estar tipo detective viendo si hay algo en la imagen que te da una pista, si aparece algo atrás que te pone la fecha, y aún así, pues muchas veces no lo encuentras, entonces es siempre aproximado. Pero esto sabemos el año exacto, incluso el día en que fue sacada la fotografía. Bueno, trabajo hecho, trabajo adelantado. Venga, seguimos viendo otra de las imágenes que salen en el libro. Esta pertenece a un autor que está dedicado a un capítulo entero, un autor que empieza en el año 42 y que continúa hasta el año 70, es decir, pasa un poco al margen de 1950, bueno, bastante,
pero empieza antes. Yo no quería analizar solo esa parte de los años 40, sino toda su obra. También porque toda su obra, estoy hablando de Javier Reyes Acuña, es un fotógrafo que sigue vivo, 94 años, que también, bueno, yo creo que es un ejemplo sobre todo sobresaliente de fotografía popular y rural. Del norte, él era. Del norte daría, porque ya, de hecho, se hace fotógrafo porque la gente del pueblo saben que él sabe sacar imágenes y le pide para no bajar a Arrecife, para evitarse el trayecto hasta sacar Arrecife, que saque fotografía. Pero claro, todo es muy precario, él se trabaja también en el ayuntamiento, tenía una tienda, tenía varias profesiones y entre ellas la fotografía. Y es autodidacta, es decir, es un fotógrafo de pueblo, pero tiene una calidad enorme en su fotografía. Él dice siempre que él no ha sido artista ni se formó, pero tiene un ojo especial en su mirada y en sus imágenes. Y además es un fotógrafo daría del norte, es decir, no es un fotógrafo, veremos a partir de los años 50 muchos fotógrafos como Daniel Martinón, como David J. Nieves, como Gabriel, que sacan fotos del mundo rural de la isla ya con una visión bastante turística, de lo llamativo, etnográfico. Sin embargo, Javier es un fotógrafo de ese mundo rural, no es un fotógrafo que viene de fuera. Eso, sí. Y entonces sus fotografías tienen un valor de una sinceridad, una honestidad, una simpleza que hace un retrato muy, muy bueno de un mundo que está justo desapareciendo, que es el mundo rural, el mundo marinero, porque va por los pueblos de Órsola, de La Graciosa, y retrata todo, las fiestas, las bodas, los bautizos, pero también la gente trabajando, sus momentos de ocio. Porque esta foto, ¿qué puedo ser? Esta foto no es de encargo, es espontánea o... Sí, yo creo que él iba con la cámara a todos lados, sacaba fotografías, porque luego a la gente le decía, mira, pues te he sacado tal fotos, entonces tiene unas series fantásticas de fotos de baile, que iba a los bailes, sacaba fotografías, la gente, las parejas luego iban, o la familia, a sacarse una manera de tener el encargo hecho. Claro. Ya es una fotografía más barata y tal, pero lo que permite es que, claro, hay momentos de ocio, sobre todo lo que ves en esta imagen, por ejemplo, es que son amigos de Javier Reyes, gente conocida. Si llega a ser un fotógrafo de Madrid que viene, como de Barcelona, como sucede en los años 50, empiezan a venir fotógrafos de National Geographic, de grandes autores de viajes. Claro, la gente no posa de esa manera, porque Javier era alguien cercano a ellos. Entonces, si ves toda la colección, ves que esa colección tiene un valor en cuanto al retrato honesto y muy directo de ese sector social, que aparte no estaba en la fotografía oficial, que es de enorme valor histórico para la isla y para Canarias, ¿no? Pero un fotógrafo que refleja muy bien todo eso. Venga, pues continúa. Hemos cambiado de foto. Esta colección es también de los años 40, del siglo XX, y pertenece a un álbum que se hizo haciendo las obras que retrata las obras del mando económico. El mando económico es el primer gobierno que pone el Estado franquista, justo después de la dictadura. Y aquí es un ejemplo, además, se aparece así en el álbum, se llaman Casas Baratas de La Vega. Son las casas, ¿Qué te iba a decir La Vega? son las casas baratas que hace el Estado en La Vega. Es un álbum muy bueno que tiene la Casa Colón y aparecen varias imágenes de... Además, está bien como álbum, porque el álbum es un álbum totalmente propagandístico. De hecho, el coleccionista que se lo vendió a la Casa Colón dice que solo había 3 álbumes, uno para el ministro, otro para el gobernador y otro para Franco, que comenta isla por isla las obras que se hacían y el presupuesto. Aquí solo tenemos la imagen, pero al lado está el presupuesto, el destino, y aparece Lanzarote y La Graciosa, que La Graciosa, por cierto, tiene varias obras importantes. Hace el muelle, que aparece también en el libro, bueno, en el libro no aparece el cementerio, pero fue el primer cementerio que tuvo La Graciosa, y aparece en este álbum, antes en La Graciosa, antes del cementerio, que es del año 40, lo que se hacía si fallecía alguien en La Graciosa era se llevaba risco arriba y se enterraba en haría. Así que también aquí un poco la fotografía tiene múltiples facetas, pero entre ellas efectivamente pues el valor histórico. Aquí te permite documentar saber cómo era estaba Arrecife. Eso, porque es por el tipo de construcción, pero si no te crees que es La Graciosa, por la arena que hay. O sea que así era. Y es aquí las casas baratas de La Vega. Las casas, sí, que todavía varias obras están con el por ahí. mando económico. Bueno, pues estamos viendo... Esta es otra fotografía de Aquiles Hate, este fotógrafo tan importante de Lanzarote, en que él se reinstala en el 17 en Lanzarote, se queda ya hasta el año 36, que es cuando fallece. De hecho, él fallece y ya le ha enseñado a su mujer, a María Lasso, a sacar fotografías, y María Lasso se convierte en una de las primeras fotógrafas que sepamos de Canarias. No hay mucha información tampoco de ello. Desafortunadamente, de su colección, yo tengo varias imágenes de diferentes colecciones y también de los herederos, pero es una colección que todavía no se ha estudiado, no hay ninguna publicación, ningún estudio serio, y es una pena porque un fotógrafo ya no solo de rango Lanzarote, sino Canarias, pues tiene varios, estuvo residiendo en otras islas y también en América. Un fotógrafo muy, muy bueno que desgraciadamente no es muy conocido. Pero tiene, entre otras cosas, una serie de casi 200 postales de Lanzarote, y esta, por ejemplo, la seleccioné porque
me parece algo importante que no me he olvidado, y es el antiguo, bueno, el muelle comercial, como se llamaba, el muelle viejo, como lo dice ahora mis sobrinas pequeñas, que en realidad es el muelle aquí justo enfrente, Sí. descargando carbón, el correillo, que era un elemento no solo de transporte, sino en realidad de la vida económica y social. Cada vez que llega el correillo era un evento importantísimo para la isla. ¿Esto que Y son los 40, 50, 40? no, tiene que ser antes porque él falleció en el 36. Yo creo que ser entre los años 20 y los años Pero 30. es que el coche, estaba viendo los coches y digo, son antiguos, pero digo que a lo mejor que haya pasado un poco más de tiempo. Pero Igual sí, puede ser el principio de los años 30 porque él tiene una postal, es de difícil de datar, ¿no? Él tiene una postal, la número 70, que se ve la calle Real y se ve la casa, lo que hoy es la Casa Amarilla, el Cabildo Viejo. El Cabildo Viejo, por eso sabemos, es que se construyó en el año 29. Entonces, esa foto tiene que ser la postal número 76 de los años, a partir de los años 30. Entonces, no sé si esta empezó a sacarla un poco antes, un poco después. Claro. Las fechas bailan porque Sí, es muy sí, difícil. es Si difícil. no tienes algo detrás que te lo haya puesto, lo que sea, es muy Sí, difícil. o como dices tú, la construcción de algo que tengas la fecha exacta, ¿no? Exactamente. ¿Estas son de estudio Sí. o son de un...? Sí, son de estudio. sí. Esta foto la envié porque yo tengo mucho cariño. Es la foto de Camilo González, es el primer fotógrafo que tenemos en anuncios del primer periódico también de la isla impreso, que es el Cronista de Lanzarote, de 1861. Y él estuvo sacando fotos, en el censo nunca aparece como fotógrafo. Era hijo de unos farmacéuticos, así que un hombre, yo creo, formado, que tenía... Además, la fotografía en esa época era un tema químico, técnico complicado, tenías que tener por lo menos una habilidad, sino ciertos conocimientos. Y solo hemos conservado, yo he encontrado solo apenas media docena de fotografías de Camilo González con su sello. Y creemos que estuvo muy poco tiempo. Lo curioso es que, bueno, yo lo conocí, estuve investigando un poco más, es que llegó a ser luego alcalde de Arrecife en el año 74. Y era una persona pues, que pertenecía a la burguesía de Arrecife, que se formó, pero yo creo que se dedicó más a otros menesteres y la fotografía pues no le daba para vivir y aparecía pues de otra manera. Y es interesante la anterior porque, bueno, esa es de mi colección familiar, de mi familia, y es carnavales. Entonces yo siempre presumo, porque también tengo la tradición carnavalera ahí, que puedo presumir. Esta es un ejemplo de una corriente que empieza ya del siglo XIX, que son las postales. Y en este caso es una postal de Ediciones Arriba, una de las editoriales españolas que empieza más fuerte en los años 30 y 40 del siglo XX, sobre todo porque España está en plena autarquía y ya no vienen empresas de fuera, sino solo las españolas. Y yo la puse porque es una fotografía para mí fantástica para contar lo que era Las salinas de Naos. las salinas y la principal economía de la isla, que era la pesca y la sal. Si estamos todavía en el momento previo a los barcos, si se fijan, son casi todos de vela, en barcos muy pequeños, cuando se iba a hacer la pesca más tradicional, más artesanal a África, y por eso también la sal, porque las salazones se salaba el pescado para conservarlo. Y esta imagen corresponde justo ahora, de hecho hay un elemento, ahí no sé muy bien, que todavía se mantiene quien vaya a la Marina de Lanzarote, porque esto sería la imagen justo de la Marina. Marina de Lanzarote, sí, está el ahora, puerto deportivo. Exactamente, y esta es la zona de enfrente, donde está ahora el molino aproximadamente y la fábrica de Optuna y todo eso un poco antes de las Salinas, porque las Salinas hubo momentos, aquí no se ve, pero hay imágenes de los años 50, 60, que se ve en el arrecife hay más superficie salinera que incluso superficie de vivienda. Claro, toda la parte esta de Parque Salinas, todo eso eran salinas. Exactamente. Y el reducto estaba lleno de salinas, así que lo que pasa es que todo eso desapareció cuando llegan los sistemas de frío y ya eso no es necesario, ¿no? La verdad que sí. Pues venga, vamos a seguir viendo, nos quedan unas pocas, ¿no? No sé si unas 3 o 4. Sí, esta es una de las... este es el género principal del siglo XIX, es el retrato. Además, un retrato muy señorial. ¿Por qué? Porque en un proceso técnico difícil, era caro, entonces la fotografía siempre la gente está con sus mejores retratos. Además, la fotografía inicial se fija mucho en la pintura, esa pintura de retrato y tal. Y además, esta es una foto de la familia de Benigna Fajardo, la familia de Maxi Ferrer, perdón. Y es del famoso cura Lara, un personaje muy importante del siglo XIX, que fue cura y al mismo tiempo fue autoridad religiosa y autoridad militar, y además tenía grandes cortijos en la isla, es una figura bastante controvertida. Y él empezó a hacer, creo que su primer cargo militar es en 1858. Aquí aparece, de hecho, yo creo, no tenemos la fecha concreta, pero yo la puse porque creo que es una de las fotos más antiguas de la isla, las colecciones de la isla. Debe ser, creo que del año 58, año 60 aproximadamente, del siglo XIX. Sí, de esas primeras imágenes, que no aparece el sello de Camilo González, yo creo que no fue sacado aquí, pero claro, este tipo de personajes muchas veces iba a Gran Canaria, a Tenerife, y allí ya había estudios. Entonces, de hecho,
en esas colecciones del siglo XIX que tenemos aparecen fotos en Barcelona, en Madrid, pero también aparecen fotos en Gijón, en Jaén, en Vigo, donde las grandes ciudades de España y de Europa ya están teniendo sus pequeños estudios y ahí van la gente que puede de la isla sacarse esos primeros retratos. Sí, aprovechan, ¿no? ¿Y esto? Estas dos fotografías, pues, en este caso con un claro sentido histórico, es de los primeros aficionados ya que empiezan a aparecer en los años 30, 40, 50 del siglo XX. En este caso García Cobo, que es un autor que estuvo unos años nada más en Lanzarote, justo los años que coinciden con el levantamiento militar. Y su colección es muy importante porque tiene imágenes precisamente del levantamiento militar, de los actos de Falange, que no teníamos muchas imágenes. Esto es en la antigua democracia, desde el año 36, 37. En la calle Real, ¿no? Sí. Y claro, se reconoce por las vestimentas y el saludo, que es un acto de Falange, tiene varios más y tal. Y está bien también para ilustrar, pues eso, que efectivamente, aunque aquí no hubo batallas cruentas, pues se notó en primera línea todo el momento de la guerra civil, ¿no? Claro, que sí, la verdad que está bien. Esta es una fotografía de Emilio Cabrera Martinó, un fotógrafo muy bueno de principios del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XX, perdón, y que era comerciante, se dedicaba a otras cosas, pero también tiene un estudio. De hecho hay varias fotos de estudio que se ve bien preparado con su decoración, pero no tenemos muchas fotografías. Yo creo que él era comerciante, se casó todo eso, y la fotografía era un poco afición o estudio. ¿Por aquí qué se finge? ¿Un duelo? Y estos son varias figuras, señores de la clase más o menos destacada de Arrecife. Están los Matallana, Cabrera, Tofan. De hecho, esta imagen pertenece a la familia Matallana y es una colección espectacular para documentar toda esa familia. Aquí hay gente pues, que tenía farmacias, comercios, que tenía cierto poder adquisitivo. Y yo creo que esto es un poco el uso social que tenía la época. De retratar a esta gente con sus buenos vestidos, con sus espadas y tal, que ya empieza a ser, no, ya vemos que los retratos no solo son esos retratos tan señoriales del siglo XIX, sino ya empieza a haber momentos de ocio. De hecho, Emilio Cabrera tiene excursiones a Portonao, Emilio Cabrera Martinón tiene excursiones a otros sitios, la gente más de fiesta, ya empieza a aparecer otro tipo de fotografía, ¿no? Y estas son las fotos que, sin querer faltar el respeto, casi dan miedo, ¿no? Sí, de hecho, una fotografía que ahora que la gente está empezando a ver el libro y me está llamando, bueno, me comenta qué les parece, es de Jacinto Alonso, es un señor tinajo, que comentamos antes, que tenía otras profesiones, era practicante, tenía tierras y tal, y también se dedica a la fotografía, fotógrafo ambulante que va por todos lados. No, si se fijan, él no tiene estudio, entonces saca fotografías muchas veces en los patios de las casas. Entonces los patios muchas veces se decoran con esas colchas para tratar de dignificarlos, ¿no? Pero claro, todavía es que muchas de estas fotos se enviaban a América, por los testimonios que tenemos y tal, los pocos que hemos conseguido, de que se retrataba a la familia para mandar el retrato a América. De hecho, él tiene más fotos de este tipo que aparecen muchos bebés desnudos para indicar si es niño o niña, para que se vea y tal. Y este, por ejemplo, yo creo que es muy simbólico porque si nos fijamos un poco en la figura central, vemos que tiene un serrucho, que tiene herramientas. Un montón de cosas ahí, sí. Tiene herramientas de carpintero. Claro, él se está retratando como carpintero, que es su profesión, y está en su familia. Y lo que tiene la colección de Jacinto Alonso, que es espectacular, una de las mejores con diferencia. Él sacaba fotos en placas de vidrio, que es una de las técnicas que había. Y son muy delicadas, se han roto muchas, se han perdido muchas, pero las que se conservan tienen una calidad que puedes ver todos los detalles, ¿no? Y es un fotógrafo con una mirada muy especial y yo creo que uno de los grandes tesoros de la fotografía histórica de Lanzarote. La verdad que sí. Ya nos hemos ido de tiempo, Mario. Coméntanos, porque ahí está sobreimpresionado también las distintas presentaciones. La próxima. Este viernes 13, en la Sociedad de Democracia a las 8 de la tarde. Además, viene el autor del prólogo, que es Carmelo Vega, un profesor de la Universidad de Las Palmas, y también Gabriel Betancor, que es un técnico, doctor en historia y técnico del Cabildo de Gran Canaria, que es uno de los archivos digitales más grandes de España, que es de Canarias especialmente. Y bueno, ellos me van a acompañar en la presentación y también porque mucha gente, este libro está sobre todo dedicado a los coleccionistas que me han dejado indagar en sus archivos, a las familias y instituciones que a veces esos archivos fotográficos son un poco delicados y que ellos han tenido la amabilidad de dejarme mirar, incluso pues permiso para reproducir muchas fotografías, ¿no? Y algunos coleccionistas son mayores y lo de venir por la noche les venía un poco mal, entonces ideamos también una el sábado 28 a las 12 de la mañana en la Casa Amarilla, que además donde también este trabajo está muy basado en el proyecto en el que yo estuve llevando bastante tiempo, que es Memoria Digital de Lanzarote, del Cabildo, que pues, es el repositorio digital más importante de Lanzarote con diferencia, y yo estuve muchos años trabajando
Y cuando salí, pues bueno, siempre tenía esa idea de formato digital está muy bien, pero en papel sería una gozada por ver todas estas imágenes que yo he podido trabajar durante tantos años. Y ese ha sido un poco el objetivo de este Del libro. libro, ¿no? ¿Ya están las librerías? Ya está en las librerías, tiene un precio de 22 euros en las librerías, creo que en la presentación hay una pequeña oferta especial. Y bueno, espero que todo el mundo lo disfrute y que ayude a... Yo creo que es que la fotografía es un documento histórico tan valioso y tan emotivo que a la gente le va a gustar muy. Pero aparte de eso, que ayude a reconocer el legado que han dejado estos fotógrafos, muchos de ellos olvidados y que ahora nos ofrecen unos documentos que son tan buenos para entender la historia de la isla, sobre todo la propia historia de la fotografía, que hay que reivindicar y que valorarla como una disciplina artística de primer nivel. La verdad que sí. Pues Mario, ha sido un verdadero placer y enhorabuena por este bebé y por el otro que también vas a tener. Pues muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, he escuchado a Mario Ferrer, historiador y también autor de La fotografía en Lanzarote en el periodo 1850 y 1950. Ha hablado un poco pues, bueno, de lo que es la fotografía, la importancia de la fotografía y también el valor historiográfico que tiene, también en la labor de investigación que tiene. La verdad que siempre los trabajos de Mario son interesantes y también intentamos también reproducirlos, y ya lo saben, quien quiera obtener más información o puede ir a la presentación o también en este caso ir a la librería, que yo creo que es lo que más quiere Mario, que vayan a la librería y que compren el libro. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.